Buenos días, profesor y compañeros. Hoy, junto con mi grupo, conformado por Luciana Estete, Juan Maureira, Sebastián Navarrete y quien les habla, Paz Urrutia, les hablaremos acerca del seminario llamado Contra el freno del crecimiento neuronal. A modo de introducción, debemos saber que hoy en día una de las investigaciones más importantes de la ciencia está centrada en las lesiones de la médula espinal, con el fin de contrarrestar la incapacidad regeneradora del sistema nervioso central. En este seminario se da a conocer la larga investigación que se ha llevado a cabo a lo largo de las décadas. Para comenzar, debemos saber que las lesiones de las conexiones nerviosas en el sistema nervioso central no se regeneran, ya que moléculas como la proteína nodo impiden un nuevo crecimiento de las fibras seccionadas. Es por esto que los científicos han trabajado arduamente con el fin de crear anticuerpos específicos contra nodo, neutralizando el efecto de la proteína, con lo que posibilitan el crecimiento nervioso. Así se investiga el uso de anticuerpos de nodo para el tratamiento de la paraplegia. ¿Pero qué es la paraplegia? La paraplegia es la pérdida de función muscular en la parte inferior del cuerpo, y una de sus causas más frecuentes es la lesión de la médula espinal. En la antigüedad, desde el punto de vista clínico, se consideró durante un largo tiempo que no existían esperanzas de supervivencia para estos enfermos. Fue a mediados del siglo XX cuando aumentó recién la esperanza de vida de las personas con paraplegia, gracias a tres importantes aportaciones. La primera, el médico judío alemán Ludwig Guttmann, que estableció unidades de tratamiento especializadas durante la Segunda Guerra Mundial. La segunda, se descubrieron los antibióticos, hallazgo que posibilitó el tratamiento de las infecciones bacterianas. Y por último, los avances técnicos permitieron la creación de aparatos auxiliares novedosos. La mayoría de los investigadores pensaban que en el sistema nervioso central del adulto, la regeneración de fibras nerviosas seccionadas resultaba imposible. Tendría que pasar casi medio siglo para que este dogma fuera puesto en entredicho. Bueno, hoy en día se ha abierto un camino hacia la posibilidad de recuperar las conexiones lesionadas en la médula espinal. En el sistema nervioso central humano, cuando se lesionan las fibras nerviosas del cerebro o de la médula espinal en los mamíferos adultos, brotan otras nuevas, pero mueren rápidamente. Por el contrario, las conexiones nerviosas dañadas en el sistema nervioso periférico se regeneran usualmente bien. El porqué de esa diferencia entre el sistema nervioso central y periférico ha permanecido sin aclarar durante mucho tiempo. Bueno, fue en 1911 cuando, con el experimento de Santiago Ramón y Cajal, él intentó descifrar este misterio. Para ello, trasplantó unos conejos nervios del sistema nervioso periférico al central. A continuación, Cajal extirpó a uno de los conejos un segmento del nervio ciático y lo implantó en el cerebro del mismo animal. Pasado algún tiempo, observó que habían crecido en el nervio fibras nerviosas. El experimento parecía indicar, por consiguiente, que las neuronas centrales, bajo determinadas condiciones, podían estimularse para lograr así su regeneración. A continuación, mi compañero Sebastián seguirá con la explicación. Hola, mi nombre es Sebastián Navarrete. Bueno, el descubrimiento de Ramón y Cajal en su época había quedado en el olvido. Por lo mismo, tuvimos que esperar hasta finales de los años 70 del siglo XX para que un investigador retomara y avanzara lo ya realizado por Santiago Ramón y Cajal en su época. El experimento era de Albert Aguayo de la Universidad de McGill en Montreal. Bueno, ¿en qué consistió este experimento? Él combinó los experimentos de trasplante tal cual ya lo había realizado Cajal en su época, pero con un marcaje específico en la fibra nerviosa. De esa manera se mostró que un fragmento procedente de tejido nervioso periférico implantado permitía la aparición de brotes de neuronas centrales. Al contrario, observó que un fragmento de tejido procedente de la médula espinal, o sea, sistema nervioso central, trasplantado en tejido nervioso periférico, no producía efecto alguno. De esa manera, Aguayo y su equipo supusieron que el tejido nervioso periférico contenía factores estimuladores de crecimiento. En los años 80 los científicos buscaron en el sistema nervioso central sustancias de esa índole. Por ejemplo, la investigación llevada a cabo por el Instituto Max Planck. Bueno, este fue un estudio que se centraba en el transporte de los factores de crecimiento y en otras moléculas en el interior de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. En 1985 se logró un descubrimiento decisivo. Los potenciadores de crecimiento, o sea, factores neurotróficos, no bastaban por sí solos para que las células nerviosas del sistema nervioso central crecieran. Por lo tanto, la hipótesis de Aguayo quedó así rebatida. En el cerebro y en la médula espinal había unas sustancias determinadas que inhibían este crecimiento. En otras palabras, se puede decir que se empezó a considerar la hipótesis contraria. Fue la Universidad de Zúrich la que decidió emprenderse en esta búsqueda de sustancias inhibitorias del sistema nervioso central. Este fue mediante experimentos de cultivos celulares.
y en 1998 se descubrió que la detención del crecimiento se debía principalmente a la mielina. ¿Pero qué es la mielina? La mielina es una sustancia aislante que reviste la fibra nerviosa y acelera la conducción de los impulsos eléctricos. Se encuentra tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Los oligodendrocitos la forman en el sistema nervioso central e impiden los brotes de fibra nerviosa. En cambio, en el sistema nervioso periférico, las células Schwann son las que la forman y permite el brote de las fibras nerviosas. Bueno, el paso siguiente fue la producción de anticuerpos neutralizantes contra los oligodendrocitos. En el experimento se trataba en una mezcla de anticuerpos que se unían a los distintos constituyentes de la célula de la mielina. La idea principal era que si en verdad los oligodendrocitos contenían realmente alguna molécula inhibidora del crecimiento, estos anticuerpos irían dirigidos contra ellos y bloquearían su actividad. Pues se probó la mezcla de los anticuerpos en cultivos celulares que contenían un fragmento de nervio óptico de un animal adulto, es decir, una parte del sistema nervioso central. Después se añadieron las neuronas y posteriormente se observó que tras inyectar estos anticuerpos en el fragmento de nervio óptico, empezó a crecer brotes de neuronas contigiosas en el tejido del nervio óptico. Por lo tanto, quedó confirmada la hipótesis. En el sistema nervioso central del adulto, determinadas sustancias inhibidoras del crecimiento impiden la regeneración. ¿No es así la carencia de moléculas estimuladoras del crecimiento? Ahora voy a darle el paso a mi compañera Luciana, quien va a hablarle acerca de las proteínas de Nogo. Mi nombre es Luciana Astete y le hablaré sobre las proteínas del nogo. A continuación, a partir de la mielina bovina, sale una proteína que inhibía por sí sola el crecimiento nervioso en el sistema nervioso central adulto. Ahora era posible producir anticuerpos específicos que se unieran al nogo y lo desactivaran. Se cultivó células nerviosas sobre una capa de mielina a las que las placas de Petri se añadieron anticuerpos de nogo y a continuación las neuronas empezaron a formar prolongaciones. Se mostró que la proteína nogo poseía una función decisiva como inhibidor del crecimiento nervioso. Posteriormente, se utilizó animales de experimentación para analizar mejor esos anticuerpos y saber si tras una lesión en la médula espinal, las fibras nerviosas sesionadas podían estimularse para emitir prolongaciones y si esa posibilidad mejoraba las funciones dañadas. Utilizaron ratas como organismos de modelo ya que los roedores se hallan muy bien dotados desde el punto de vista motor. Para el ensayo, lesionaron la médula espinal, por lo que quedaba paralizada una de sus dos patas traseras. Los animales podían seguir limpiándose y alimentándose por sí solos, pero no podían moverse con total libertad. Los anticuerpos del nogo llegaban con la ayuda de una pequeña bomba implantada bajo la piel del animal a la médula espinal o directamente a la localización de la herida. El proceso se mantuvo durante 2 semanas. Antes de la intervención se sometieron las ratas a distintos test de conductas para valorarse después su capacidad motoras. Se observó que los muridos lesionados en la médula espinal recuperaban la capacidad del movimiento al cabo de las pocas semanas con los anticuerpos del nogo. Las fibras nerviosas crecieron en los alrededores próximos a la localización de la herida, por lo tanto, indicios razonables de que una terapia de esa índole pudiera resultar con utilidad para los pacientes con paraplegia. Cabe destacar que los modelos de animales no aportan seguridad al experimento, pero proporcionan indicios sobre si una sustancia ejerce o no efectos sobre un organismo complejo y también revelan datos sobre sus mecanismos de acción. Bueno, la experimentación con monos, a pesar de los grandes descubrimientos que se habían hecho en el trabajo con las ratas, no era suficiente ya que el sistema inmune humano reconocería los anticuerpos como extraños y lo destruiría. Por esto se produjo en conjunto a la empresa farmacéutica Novartis anticuerpos de nogo humano. La efectividad y la tolerabilidad de los anticuerpos del nogo humano se analizaron de nuevo con la ayuda de los animales de experimentación, pero esta vez con los monos, para que fuera un modelo más parecido al humano. ¿Cómo fue esto? Fue mediante una incisión microquirúrgica específica en la médula espinal de las vías nerviosas aisladas que limitaban la movilidad precisa de una de las manos de los primates, y en esa función se recuperó mediante los anticuerpos del nogo. Bueno, tras 20 años de investigaciones, en el 2006 empezaron finalmente los experimentos clínicos. En el 2009 la primera fase se encontraba en su conclusión y se pretendía investigar la compatibilidad de la terapia en humanos, determinar la dosificación correcta y ajustar la forma de administración. Por ese entonces no se constató ningún efecto secundario de los anticuerpos del nogo. A continuación le hablará mi compañero Juan Maureira. Ahora bien, ¿cuál es el momento óptimo para el tratamiento con anticuerpos de nogo? El paciente obtendrá mayor beneficio si la terapia se desarrolla lo más pronto posible después de producirse el accidente. Por ese motivo, en los ensayos clínicos participan solo pacientes con lesiones recientes.
En cambio, una lesión crónica resulta por lo común más difícil de tratar, ya que con el transcurso del tiempo se forman cicatrices impenetrables en los lugares lesionados. Además, un punto importante a destacar es que el deporte y el entrenamiento mejoran el estado físico y mental de los pacientes desde hace décadas, y se prescribe una terapia de movimiento intensivo a las personas con daños parciales en la médula espinal, con lo que conservan restos de la capacidad motora. Hace unos años se demostró en animales que el uso constante y el entrenamiento regular de las extremidades afectadas modificaban las conexiones neuronales cerebrales, en consecuencia también su funcionalidad para comprender tal efecto, y se analizó el modelo de la marcha de ratas con lesiones parciales de la médula espinal, al someter a los moridos que se ejercitaran en una cinta de correr durante un tiempo determinado. Se observó que ese entrenamiento intensivo contribuía a la aparición de conexiones nerviosas nuevas. También la capacidad motora de los roedores mejoraba. La terapia con anticuerpos de Nogo mostró efectos muy parecidos. Ese hallazgo sugirió la combinación de ambas estrategias a fin de potenciar el efecto. El experimento anterior deparó un resultado inesperado. Si se iniciaban ambas terapias a la vez, se estimulaba menos la capacidad de movimiento de los animales que si se incorporaba el entrenamiento físico tras 2 semanas de la administración de anticuerpos. Al parecer, ambas medidas determinaban mecanismos de regeneración distintos. Los de Nogo estimulaban el brote y el crecimiento de fibras nerviosas, con lo que se compensaban las conexiones perdidas. Solo entonces podían surgir y consolidarse a través del entrenamiento intensivo nuevas conexiones entre las fibras recién surgidas. Luego de esta gran y extensa investigación nos falta preguntarnos cómo será la terapia para la paraplegia en un futuro. Es probable que investigadores y médicos combinen 3 líneas de tratamiento: delimitar lo antes posible la zona dañada de la médula espinal y restringir así la formación de cicatrices, el estimular la aparición de los brotes en las fibras nerviosas lesionadas mediante los anticuerpos de Nogo u otros medios, y recetar la terapia de ejercicio activa y pasiva a fin de mejorar la movilidad, prevenir los espasmos musculares y reforzar las conexiones nerviosas intactas, además de las nuevas. Eso ha sido todo, muchas gracias por su atención.